¿Qué tal? Bienvenido al video recomendado número 3. Hace un tiempo atrás hice un video hablando acerca de Boulevard. Boulevard, que para mí ese video no le hizo justicia a lo maravillosa que siento yo que es esa obra. Con sus elementos clichés y con ese dramatismo que caracteriza siempre a las novelas juveniles románticas de ahora, aún así puedo decir de que Boulevard es esa pequeña obra que ha marcado la diferencia en medio de la tendencia que va aumentando ahora, ¿no? Luego de After, Boulevard, pese a todo el romanticismo que tiene, no ha necesitado ninguna escena explícita con sus letras sobre algo sexualizado. No se ha ido a ningún extremo. Ya ha conservado la naturaleza romántica que debería caracterizar a todas las obras adolescentes juveniles. Pero bueno, la razón de este video no es realmente para analizar o comentar más acerca de Boulevard, sino que es para aquellas personas que quizá no lo han leído, pero a través de esta recomendación pueden tenerle un poco más de interés a esta obra que marca la diferencia en medio de Wattpad. Pero definitivamente yo no tengo la voz adecuada para esta ocasión, por lo que le pedí a mi mejor amiga que me ayudara en esto. Nunca fui una persona que pensara con claridad. Recuerdo que mamá solía decirme que meditar mucho las cosas podía hacer que salieran mal, pero también que sería un error tomar la primera opción sin consultar. Viví en Sydney, Australia. Sí, en ese país donde encontrarás a los animales más exóticos y salvajes. Los canguros golpeadores, wombats con patitas cortas, koalas comiendo eucalipto y cocodrilos con mandíbulas muy fuertes. La bella fauna de Australia. Mi casa, que se ubicaba en los suburbios de la ciudad, solo era habitada por mi madre, Bonnie Weigel, una excelente psicóloga que amaba su trabajo, y por mí. Por otra parte, papá nos abandonó a mis 2 años de edad, justamente el día de mi cumpleaños. Lo extrañaba. Quiero decir, extrañaba tener una figura paterna. Sentir que estaba conmigo esa persona que me pintaban en muchas historias y con lo cual podía contar. Sin embargo, tenía una mujer que nos sacó adelante con mucho esfuerzo, que no se alejó nunca y permaneció a mi lado. Eso para mí era suficiente. Todos solían preguntarme por la pronunciación de mi apellido. El origen de este fue gracias a mi abuelo, el alemán, pues así le apodaban aquí en la ciudad. Él nació en Hamburgo y conoció a mi abuela cuando cruzó el océano gracias al trabajo de su padre, mi bisabuelo. Contaban con tan solo 16 años la primera vez que hablaron y se casaron a los 19. Mi madre nació un año después en esta ciudad, donde actualmente vivimos. Fue hija única y yo también. Me gustaba usar más el apellido materno. En el instituto, todos los profesores me llamaban por ese y les agradecía tanto. El Derrick se volvió común. Estudiaba el último año en el campus y aún no tenía planeado en cuál universidad presentaría examen. Estaba segura de querer estudiar diseño gráfico. Había tenido debates con mi madre acerca de las licenciaturas, desde las que mejor pagaban hasta las que casi desaparecían en un tiempo. Yo tenía un serio problema con asistir a clases, sobre todo a las primeras horas. Esas que iniciaban a las 7 de la mañana. Casi nunca oía la alarma y cuando despertaba, solo uno de mis ojos se entreabría. Si mi madre entraba a su trabajo temprano, podía llamarle Salvación, pues de esa forma era ella quien me llevaba hasta la puerta del campus. Porque para llegar hasta el establecimiento se necesitaba coger 2 autobuses. El instituto se encontraba a las afueras de la ciudad, cerca de la carretera, en donde los tráileres y camiones desobedecían las señales, a pesar del letrero de la velocidad requerida, el peatón y de que existía una comunidad estudiantil. Ellos parecían ser libres, sin ningún tipo de señalamiento. Habíamos hecho huelga para que se cambiara la ubicación hace unos meses atrás. No obtuvimos respuesta. Igual odiaba su programa educativo. Siempre me quejé de las clases los sábados. ¿Por qué nos hacían sufrir de esa forma? ¿No era suficiente con las 11 materias que llevábamos cada año? ¿Las quejas de los estudiantes eran una forma de vivir para la rectoría? Tal vez. De esa manera se movía mi vida quejumbrosa. Sin embargo, me animé a que ese año sería el último en el que llegaría tarde con una mancha de pasta dental en mi blusa.
pero fue ese mismo último año cuando mi perspectiva de la vida cambió cuando lo conocí a él, Luke Howland Murphy. Siempre dije que yo era algo así como un tipo de imán que atraía la mala suerte casi todo el tiempo, pero ¿acaso estos no tenían un polo negativo y otro positivo? No lo sé. Mis piernas dolían por el gran esfuerzo que me encontraba haciendo al correr a toda velocidad por los pasillos del instituto. Estaba llegando más de 20 minutos tarde a la clase de literatura, que la impartía el profesor Hoffman, el mismo del año pasado, que tenía conocimiento de mi falta de puntualidad. Esto estaba yendo mal, muy mal. Respiré hondo cuando estuve frente a la puerta del salón de clases y me preparé mentalmente para tocarla y perder la dignidad una vez más, excusándome con el hombre por mi falta de responsabilidad. En menos de un minuto, esta se abrió, dejándome ver a un hombre calvo que me miraba con el ceño fruncido a través de sus anteojos, con su cara notablemente irritada por mi mala costumbre de llegar casi siempre tarde a su clase. Le di una sonrisa tímida, intentando ocultar debajo de ella la vergüenza que me comenzaba a invadir. «Hasley», pronunció firme, intentando intimidarme con sus ojos sobre mí. «Así que, dígame, ¿cuál es su excusa esta ocasión?» Me quedé dormida, confesé antes de que pudiese evitarlo. Apreté mi mandíbula y me golpeé mentalmente por la estupidez que había dicho y, lamentablemente, ya no podía revertirlo. Tal vez no debí decir eso, tal vez debí mentir y no decir la verdad. «Bien», me sonrió con sorna. «Espero que la próxima vez no se duerma». Por un segundo pensé que me dejaría pasar, pero fui demasiado ingenua. El hombre se metió de nuevo al salón y solamente me dedicó una señal de despedida con su mano. «Profesor», intenté hablar. Entre sus planes no estaba el querer escucharme, por lo cual solo me interrumpió volviendo a hablar. «Hasta la siguiente clase, Derricks. Dé las gracias que hoy no quiero ir a dirección con usted». Él sabía que yo odiaba ese apellido. Sin más que decir, y yo sin poder defenderme, cerró la puerta. Me quedé estática en mi lugar, sin moverme o siquiera parpadear. Estaba anonadada, repasando lo que había ocurrido. No podía hacerme esto, no lo había hecho, pero, ¿qué digo? Sí lo hizo. ¡Oh, genial! Poniendo los ojos en blanco, con cierta molestia, bufé girando sobre mi propio eje y comenzar a caminar por el pasillo para así arrastrar conmigo la poca dignidad que me quedaba. Esta era la primera vez que no me dejaba tomar la clase. Había llegado tarde en unas cuantas ocasiones, unas 5, 6 o 9 veces. Aunque pensándolo bien, eventualmente llegaba tarde, pero cumplía con mis tareas y siempre trataba de prestarle atención, a pesar de que me diera sueño su clase. Literatura me aburría, simplemente lo hacía. Me gustaba leer, pero no las historias que él solía dejar. Llegaba tarde por el simple hecho de que era amante de dormir hasta muy tarde y eso dificultaba el despertador. Rendida, inflé mis mejillas y me encaminé hasta las gradas. El pasto del campo hacía contacto con la suela de mis zapatos y el aire revolvía mi cabello tapando mi rostro. A una determinada distancia, donde la sombra caía ligeramente sobre una de las gradas, justamente ahí, un cuerpo se encontraba sentado a horcajadas dándole la espalda al campo, el cual se hallaba desierto, ni equipo de rugby ni equipo de fútbol. La escena se me hizo llamativa. Mi cabeza se ladeó y solté el aire atrapado en mis mejillas al observar cómo sacó algo del bolsillo de su pantalón y empezó a rasgarlo. Ante la curiosidad que sentí, me obligué a caminar vacilante hacia el sujeto, subiendo cuidadosamente cada grada, pero sin ir a su dirección. Sin embargo, ese día había despertado con el pie izquierdo, ya que cuando estaba a punto de llegar a su altura, torpemente mi zapato se resbaló y caí a bruces. «¡Mierda!», me quejé. Cerrando los ojos, le supliqué al Todopoderoso que me desapareciese en ese instante. Apoyé ambas manos sobre el puente de metal y ejercí fuerza para poder levantarme. No pude. Mi brazo me dolía. Sentí la mirada de alguien y sabía de quién se trataba. Con la humillación cargado sobre mis hombros, alcé mi vista encontrándome con la mirada azul eléctrica de ese chico.
Él estaba de pie delante de mí y con su entrecejo arrugado. Yo lo siento. A pesar de que quise sonar segura, un balbuceo fue lo que salió de entre mis labios. Me quedé pensando sobre lo que dije. ¿Por qué lo sentía? No lo lamentaba en lo absoluto. Bueno, tal vez sí, sea lo que estuviese haciendo, yo lo había interrumpido por mi falta de disimulo y mi gigante torpeza. Él relamió sus labios y gracias a aquella acción me pude fijar que un pequeño aro negro adornaba el lado derecho de su rosado labio inferior. Volcó los ojos, soltó un suspiro lleno de fastidio y dando una sola zancada se acercó a mí y me ofreció su mano incitándome a que lo cogiera. Avergonzada, accedí para ayudarme y ponerme de pie. Su altura fue lo primero que pude confirmar una vez que recuperé mi postura, pues aún estando un escalón más arriba de donde él se encontraba, seguía rebasándome. Era muy alto. Gracias, susurré por lo bajo, tratando de que el color carmesí en mis mejillas se desvaneciera por completo. Fue lo único que musitó sin despegar sus labios. Por un segundo me sentí torpe, aunque luego comprendí que lo fui. Lo miré fijamente sin darme la tarea de disimular. Era muy lindo. Sus ojos de un color azul eléctrico, su cabello rubio moviéndose por la ligera brisa que hacía, causando que su flequillo cubriera su frente, sus labios que tenían un tono rosado bajo que resaltaba con su piel clara, casi pálida. Fue entonces que me di cuenta que le estaba viendo sin descaro alguno al momento en el que él empezó a toser. ¿Estás bien?, pregunté bajando el escalón de la grada. Hizo una seña con su mano que no supe interpretar. No sabía si trataba de una afirmación o simplemente me pedía que me alejara. Quizás ambas. Inflé mi mejilla derecha un poco incómoda y levanté mi mochila. ¿Qué haces aquí?, demandó al aire libre una vez que recuperó el aliento. Pero quedé embobada por su voz suave y un poco ronca. Lo miré y su cara no tenía expresión alguna. Era vacía y neutra. Daba pequeños escalofríos la seriedad que poseía. Algo tenía claro, y es que no le iba a decir que la curiosidad de saber lo que había sacado de su bolsillo me trajo hasta aquí porque, pensándolo bien en ese instante, sonaba acosador. Pensé una respuesta antes de contestarle algo que pudiese ser creíble. Solo quería pasar el tiempo. Dije indiferente y me encogí de hombros. Y creo que fue lo más estúpido que había dicho en toda mi vida. ¿No se supone que deberías estar en clases?, atacó con una ceja alzada. Se burlaba, su tono desbordaba jocosidad. ¿No se supone que tú también deberías estar en clases?, contraataqué sujetando con fuerza la correa de mi mochila, remarcando cada palabra con un poco de superioridad. El chico desconocido la dio la cabeza y sonrió de lado, pero era una media sonrisa burlona, aquella que escondía tanto pero decía todo. ¿Acaso esta vez no te dejaron entrar a clases, Hasley? ¿O estás empezando el año con el pie izquierdo? ¿Qué? ¿Cómo sabía mi nombre? Todo se detuvo y rápidamente fruncí el entrecejo para mirarlo extrañada por su pregunta. ¿Cómo sabes mi nombre? Compartimos una clase juntos, contestó rodando los ojos con indiferencia. Aparte, la mayoría de las personas te conocen. Ser la mejor amiga del gran Seth sube tu estatus. Él ironizó la última frase con un poco de ego fingido. ¿Compartíamos clases? No lo había visto en ninguna, aunque en realidad no conocía a la mayoría del salón. Desde el inicio de clases habían unido a otros grupos y yo no era una persona que solía repasar la cara o nombre de sus compañeros de aula. Mientras tanto, la otra razón tenía algo de coherencia. Seb era mi mejor amigo y el capitán del equipo de rugby, por lo que la mayoría de los estudiantes lo conocían. Yo iba a los juegos y a sus prácticas, pero siempre pasaba por desapercibida. ¿Cuál clase?, inquirí. Historia, con la profesora Carney. Hice un mojín y asentí. El chico desvió sus ojos hasta sus pies y estuvo así durante unos segundos. Llevó su mano hasta el bolsillo de su pantalón y sacó un papel blanco enrollado. Sin molestarse por mi presencia, encendió aquel rollo y se lo llevó a sus labios sin pudor alguno. De esa manera, se me olvidó por completo de lo que estábamos hablando. Yo era tonta.
pero no demasiado. Eso no era un simple cigarro. ¿Qué es? Con cierta curiosidad me atreví a preguntar. No creo que sea tabaco. Él dio una risita cínica y antes de hablar dio una calada. Joint. Se divertía. El humo salió de sus labios y llegó hasta mi rostro. El olor fue un poco fuerte y diferente al de la nicotina. No sabía que era un joint. Hice una mueca de asco y me alejé un poco. ¿Por qué lo haces en el instituto? Me preocupa. Si me veían con él, ambos estaríamos en detención, o peor aún, en la cárcel. Sin embargo, me tranquilicé al tener en cuenta que todos estaban en clases y casi nadie venía por este rumbo. Los campos eran un infierno para muchos. «Porque quiero y puedo», contestó de forma grosera. «Eso es desagradable», farfullé arrugando mi nariz. «Al igual que tú», siseó y lamió con la punta de su lengua el arito. Decidí no tomarlo tan personal, pues no lo conocía y no dejaría que una simple frase me afectara. «¿Qué es eso?», apuntó con su dedo índice hacia mi blusa entrecerrando los ojos. Mi mirada viajó a la dirección donde apuntaba y sentí mis mejillas arder. Pasta de dientes. El chico me miró con una pizca de diversión durante unos segundos para luego empezar a carcajear. Su risa fue un poco contagiosa. Me uniría si yo no fuera la causante. Por esa misma razón, puse mi cara en alto y apreté mi mandíbula. «Te levantas con los ojos cerrados, ¿no es así?», murmuró entre risas. «No soy buena despertándome», confesé en un chillido, dándole un golpe a la grada de metal con mi pie. «Lo he notado», admitió mirando el rollo de entre sus dedos. Hizo una mueca de dolor y su expresión cambió a una seria. Dejó el joint en una grada y lo apagó para luego cogerlo. Pasó su mochila por encima de su hombro y de zancadas de 2 en 2 bajó completamente las gradas. ¿A dónde iba? «¿Qué haces?», pregunté, tratando de seguirlo. Él se dio la vuelta para encararme. «Me voy, ¿no es obvio?». «¿Por qué?», pregunté casi en un grito. «Las clases siguen, Weigel», pronunció solamente. Se giró y siguió caminando. Me había llamado por mi apellido. ¿Cómo es que lo sabía? «Está contigo en una clase», gritó mi subconsciente. Me di cuenta que no me había mencionado nada de él, ni siquiera se presentó, así que volví a hablar. «¿No me has dicho cómo te llamas?», grité poniendo ambas manos alrededor de mi boca, creando un megáfono con estas. Él se giró, pero no se detuvo. Siguió caminando de espaldas y solamente alzó los pulgares para luego volver a girarse. Su forma de caminar era diferente. Caminaba como si nada le preocupara, su espalda relajada y sus piernas entalladas a esos pantalones negros levemente ajustados. Me dejé caer en una de las gradas y mi vista se perdió por el campo verdoso, repitiéndome de nuevo cuánto odiaba al profesor Hoffman. Y bueno, gracias por haber visto y escuchado a la vez este video y este audio también. Nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana con una nueva recomendación. Saludos a todos, gracias. Gracias a mi mejor amiga Estefanía Balos por haber apoyado en la grabación de este video. Ella sabe cuánto la quiero.